tiempo. Dios bendiga a cada uno de los amigos y hermanos que se están conectando por las redes sociales para poder sintonizarnos, para poder gozarse juntamente con nosotros, escuchando lo que es la palabra del Señor. Así va a quedar lo que es nuestro pastor con ese pan calientito que viene, ¿verdad? Ese pan que el Señor nos trae para cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Qué bueno, iglesia, que estamos despiertos aún, ¿verdad? Llegamos a esta hora de la tarde, a la hora, hermanos, de la palabra, ¿verdad?, del Señor. Y nos vamos a continuar gozando, ¿verdad? Porque a eso hemos venido a este lugar. Aleluya. Dios bendiga en gran manera, ¿verdad?, a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Dios bendiga, ¿verdad?, a los hermanos y amigos que siempre están al pendiente, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Josefa, ¿verdad? Gloria al Señor, que la hermana, ¿verdad?, siempre ve estos videos, gloria al Señor, ¿verdad? A veces no puede venir, pero de igual manera, yo sé que también, ¿verdad?, la hermana Darling cuando llega a casa, ¿verdad?, también lo mira, ¿verdad? Y todos aquellos que sienten, ¿verdad?, deseo de palabra del Señor, ¿verdad?, logran, ¿verdad?, ver el video y luego lo comparten si es posible, ¿verdad? Así que Dios bendiga a todos los amigos, hermanos que están allá en el extranjero, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad?, allí están comentando, ¿verdad?, a través de Facebook, gloria al Señor. Hoy temprano estuvimos transmitiendo y habían hermanos, ¿verdad?, de allá de San Rafael Oriente, pero están allá en lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Es una familia grande, son como 5 hermanos, ¿verdad?, que están allá, ¿verdad?, de la misma familia, ¿verdad?, la familia Penado, gloria al Señor. Dios les bendiga en gran manera. Así que nos gozamos en gran manera, ¿verdad?, en estar una vez más, ¿verdad?, con cada uno de mis hermanos que están reunidos en este lugar para compartir, ¿verdad?, esta bendita palabra del Señor. Estaba hablando mi hermana Darling, ¿verdad?, sobre la oración, que la oración es de poder. Mi hermana María también, ¿verdad?, hablaba de la oración, y ya Dios pues sabe, ¿verdad?, que hoy esta tarde vamos a hablar sobre la oración, porque la oración es de poder, iglesia. En lo que muchos, oiga bien, en lo que muchos a veces están perdiendo el tiempo en otras cosas, la iglesia se debe de encargar a la oración. Aleluya. Podemos ver lo que es Hechos. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Aleluya. Como tema, ¿verdad?, como tema tiene, gloria al Señor, Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Mire, así tiene como tema. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Hechos capítulo 12, para honra y gloria al Señor. Vamos a estar leyendo hasta el verso 5. Luego después vamos, ¿verdad?, a continuar con la lectura, gloria al Señor. Una lectura tan linda, hermanos, que Dios ha puesto en nuestra vida, gloria al Señor. ¿Lo tenemos, iglesia? Hechos capítulo 12, verso 1, lo leemos tal y como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a su letra nos dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto
había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos, oiga bien, iglesia, a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, oiga bien, aquí está el punto, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Miren qué precioso. Tome su asiento. Hemos orado al Señor, hermano, y qué bueno, ¿verdad? Nos seguimos gozando en gran manera. Dios bendiga a aquellos, ¿verdad?, que también nos van a ver a través de YouTube. Gloria al Señor. Allí aparecemos, ¿verdad?, como Pastor Guillermo Lizama a través de YouTube. Ahí están las predicaciones, ¿verdad? Acá está transmitiendo lo que es nuestra hermana Cindy, ¿verdad? También lo que es en Instagram, abajo, es otras redes sociales. Hoy hay un montón de redes sociales, hermano, ¿verdad? Unos que la usan para perdición y otros, ¿verdad?, para edificarse. Porque, hermano, lo que es Facebook, YouTube, Instagram y otras redes que hay, muchos hermanos se han perdido a través de las redes sociales. Pero Dios bendiga a aquellos soldados, aquellas guerreras, ¿verdad?, del Señor, que usan lo que es Facebook, usan lo que es Instagram, ¿verdad?, para edificarse, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Sabemos que tal vez no podemos llegar, ¿verdad?, a lo que es Estados Unidos, hermano, pero déjeme decirle que la palabra del Señor llega hasta aquellos lugares a través de Facebook, a través de lo que es YouTube, a través de las redes sociales. Gloria al Señor. Y Dios bendiga a aquellos amigos que nos están escuchando, ¿verdad?, acá cerca, a través de este sonido. Aleluya. Podemos ver, hermanos, cómo en aquel tiempo lucharon por querer apagar el evangelio de Jesucristo, pero nadie pudo pararlo. Y el evangelio aún continúa, hermanos, hacia adelante. Mire qué, hermanos, gran bendición tenemos nosotros, hermanos, que podemos continuar predicando la palabra del Señor. Pero ojo con esto. Podemos llegar, hermanos, a ser perseguidos. Podemos, hermanos, llegar a ser muertos como Jacobo, o podemos llegar a ser encarcelados. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo ha venido para eso. Al diablo, que el Señor lo reprenda, hermanos, no le agrada que usted esté en este lugar escuchando palabra del Señor. Al diablo lo que le gusta es que usted esté metido allá en la cancha de fútbol. Eso es lo que le gusta al enemigo. Pero ver un remanente que se quiere guardar para el Señor, eso es lo que no le gusta al enemigo. Pero gloria a Dios para este pequeño remanente que Dios tiene reunido hoy esta tarde acá en este lugar. Gloria a Dios para aquellos que están viéndonos a través de las redes sociales. Porque, iglesia, sabemos que el enemigo trata la manera de callar a aquel que predica la palabra del Señor. El enemigo trata de ponerle, hermano, otras cosas. Oiga bien, aquel que predica la palabra del Señor. Hay hermanas que son usadas para poner la palabra de Dios. Hay hermanas en gran manera que Dios las usa para predicar esta verdad de Dios. Pero hay hermanas, hermanos, que el enemigo las usa para transversar la palabra del Señor. Porque déjeme decirle que en todo lugar, hermanos, siempre existe el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Oiga bien,
Dice la palabra del Señor, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes, escuche ese nombre, el rey Herodes, o sea que era aquel hombre, ¿verdad?, perverso, aquel hombre, hermanos, que en realidad nunca quiso nada con Dios, así como muchos hermanos que se les habla del Evangelio de Jesucristo, pero prefieren hacer a un lado el Evangelio y seguir su vida mundana que están llevando. Oiga bien, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia, miren, para maltratarles. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó bien, hermanos? ¿Para qué es que el diablo ha venido a este mundo? Para matar, hurtar y destruir. Oiga bien, matar, hurtar y destruir. La palabra es, hermanos, tan maravillosa. Dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos, ¿de dónde? De la iglesia. De la iglesia. Entonces, amados hermanos, ¿todo para qué? Para maltratarle. Si el enemigo a usted lo saca del camino del Señor, no lo va a sacar para bendecirlo. Mentira. El enemigo lo va a sacar para maltratarlo, para confundirlo, para enseñarle, hermano, el camino equivocado, el cual es camino de perdición. Pero más sin embargo, si nos dejamos guiar a través del Espíritu Santo, nosotros, hermanos, vamos a continuar en este caminar que Dios nos tiene esta tarde. No es fácil, hermano, porque caminar en este camino del Evangelio del Señor, déjeme decirle que no es nada fácil. Es fácil para aquellos que toman el Evangelio a su manera, pero aquellos que se apegan a la palabra del Señor, aquellos que quieren tratar la manera, hermano, de vivir conforme a las Sagradas Escrituras, déjeme decirle que van a ser aborrecidos por el mundo. Van a ser aborrecidos por el mundo. Pero aquellos que predican, hermano, a su conveniencia, aquellos que predican, hermano, prosperidades, aquellos que están predicando, hermano, según su propio pensamiento y no según la palabra, en aquel día va a ser terrible. En aquel día, hermano, va a ser terrible porque los está esperando el lago de fuego. Por tanto, nosotros tenemos que luchar, hermano, y guardarnos para el Señor. Oiga bien, dice el verso 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mire, aquí ha venido el diablo a matar. Luego, hermanos, podemos ver una historia de Pedro, hermanos. Sabemos que Pedro al principio negó al maestro. Y es que en realidad, hermanos, es raro y contado el que no niega al Señor. Antes de llegar al Evangelio de Jesucristo, nosotros negamos a Jesucristo. No queríamos nada con el Señor. Preferíamos, hermanos, la religión tradicional y no el Evangelio de Jesucristo. Pero Pedro, hermanos, todo por predicar la palabra, Jacobo, solo por predicar la palabra del Señor, hermano, lo mataron. Luego Pedro, hermanos, Herodes estaba tramando algo en contra de Pedro, pero más no sabía Herodes quién era el que estaba con Pedro. Es como hoy en día, el enemigo no sabe quién está con usted. Claro, si hace la voluntad de Dios. El enemigo, hermano, está esperando un momento de debilidades del cristiano, todo para, hermano, echarle mano, sacarlo de la iglesia, maltratarlo, hermano, si es posible, sacarlo y llevarlo a las fiestas paganas, hermano, matarlo allá en ese camino ancho, y luego su alma va a despertar en un lugar de tormento. Gloria al Señor.
Pero más sin embargo, si nosotros estamos al pendiente, clamándole al Señor, orándole al Señor, hermanos, las cosas son diferentes. Oiga bien, después de haber matado a Jacob, oiga bien, y viendo que esto había agradado a los judíos, oiga bien, iglesia, a usted le agradara, hermanos, le agradara a usted que vinieran a sacar algunos de los hermanos que están acá en este lugar y los fueran a matar allá afuera, ¿será que usted se agradara de eso? Y mire, dice la palabra del Señor, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Llegaron, hermanos, lo agarraron y lo metieron preso. Ya lo habían tenido preso al apóstol Pedro. Pero, hermanos, el Señor lo sacaba de allí. Luego Dios muestra, hermanos, una vez más el poder que es tan inmenso y que nada es imposible para el Señor. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Oiga bien, nada es imposible para Dios. Porque oiga bien lo que le hicieron. Verso 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Mire cuál era el propósito de Herodes. Pero como sabía claramente de quién era Pedro, oiga bien, hermanos, si el diablo sabe claramente quién es usted, Dios sabe claramente, hermanita, que usted es guerrera de oración. El diablo está al pendiente. El diablo está viendo que usted es de aquellas guerreras de oración. Oiga bien, pero en un descuido quiere llegar a arrebatarle. Pero, hermanos, el enemigo se equivoca. Porque si nosotros, hermanos, estamos bien agarrados oiga bien, estamos bien agarrados de las manos del Señor, no hay, hermanos, manera de cómo nos pueda hacer caer. Si nosotros le damos oportunidad al enemigo, entonces lamentablemente vamos a decaer, vamos a retroceder. Pero estaban planeando soltar a Pedro para que el pueblo diera el veredicto, porque en aquel entonces el pueblo decía, ¿verdad?, si lo crucificaran o lo mataran, ¿verdad? No es como ahora que hay lo que es abogados, hay jueces. En aquel tiempo era el pueblo. Entonces, hermano, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y lo entregó, dice, a 4 grupos. Oiga bien, a 4 grupos de 4 soldados cada grupo. O sea que, hermano, Pedro estaba bien custodiado. Pero Dios estaba observando, ¿verdad, hermano?, el por qué habían agarrado a Pedro. Dios estaba viendo el por qué habían agarrado a Pedro. Dios estaba viendo los planes del hombre, pero más Dios estaba haciendo su plan. En lo que el enemigo está planeando hacerle daño a ustedes, el Señor está haciendo planes como guardarle, como apartarle del mal. Por eso es que nosotros, iglesia, tenemos que estar bien con el Señor. Por eso es que nosotros, iglesia, tenemos que estar bien acorazados del Espíritu Santo del Señor. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, si nosotros estamos bien con el Señor, nosotros vamos a estar
Dios día con día. En lo que, hermanos, en lo que agarraron a Pedro y se lo dieron a estos soldados, imagínense que no hay tales hermanos que se estaban turnando para cuidar a Pedro, sino que había 4 grupos de 4 soldados cada grupo, para que Pedro no intentara escaparse. Pero como hermanos, en lo que ellos estaban tramando aquello, la iglesia estaba orando. Oiga bien lo que dice el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Luego dice, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Agarran preso al pastor de Maná del Cielo y la iglesia viendo novelas. No, la iglesia tiene que estar hablando con Dios, clamándole al Señor. Hermano, no crean, no es fácil, porque hoy en día, hermanos, muchos están pasando pruebas difíciles y muchas veces nosotros, en vez de estar clamando al Señor por aquellos diversos problemas de los hermanos, de los amigos que están sucediendo a nivel mundial, muchas veces hay hermanos que están perdiendo su tiempo en cosas que a Dios no le agradan. Por eso es que debemos de estar, hermanos, activos. Imagínense, el enemigo estaba haciendo planes de mantener encarcelado a Pedro durante esta fiesta de los panes de levadura. Pero ¿qué pasa, hermano? La iglesia estaba clamando. Y es que así tiene que ser. Oiga bien, así tiene que ser, así como nos enseña la palabra del Señor en el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oraciones hacía oraciones sin cesar. Sin cesar. Hacía oraciones a Dios por él. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Porque el enemigo, hermanos, de un rato a otro, es que no crea. Al enemigo, iglesia, no le gusta la palabra. A muchos les puede incomodar esta bulla, pero déjeme decirle que va a llegar un día, así como la lectura que leíamos al principio en Amós capítulo 8, que va a llegar un día en que los amigos que tal vez están aborreciendo esta bulla, tal vez les ofende esta bulla, va a llegar un momento en que los amigos les va a hacer falta esta palabra del Señor. Van a tener hambre, van a tener sed, dice la palabra del Señor. Pero no hambre de comer tortillitas, no sed de tomar agua, sino hambre y sed de escuchar palabra del Señor. Así que los amigos que nos están viendo a través de Facebook, los hermanos que están a través de Facebook, a través de Instagram, que se deleiten, que reciban la palabra del Señor. Hoy esta tarde Dios habla a nuestra vida, que no cesemos la oración, que continuemos clamándole al Señor. Es que no es fácil, iglesia. Las cosas que se avecinan a este mundo son a peor. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? En primer lugar, es estar bien con Dios. Estar bien con Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la venida de Jesucristo está a las puertas. La venida de Jesucristo está a las puertas. Por tanto, la iglesia no tiene que estar durmiendo, tiene que estar activa. Tiene que estar, hermanos, activa. Si el pastor no viene todo un mes, ustedes agarren la batuta, prediquen, hagan el culto al Señor, porque Dios pone palabras para cada uno de nosotros. Sí, hombre. No es que yo soy muy tierna en la obra, puede decir alguien,
yo no tengo palabras. No, Dios pone las palabras. Es Dios quien habla a través de usted, si usted se deja guiar a través del Espíritu Santo. Veamos del verso 6 en adelante. Del verso 6 en adelante dice que Pedro es librado, dice, de la cárcel. ¿Quién lo sacó de la cárcel? Lo sacó el abogado. Lo sacó el abogado, pero no abogado terrenal, sino, hermanos, aquel abogado que nosotros tenemos, ¿verdad? Mire, Dios, hermano, mandó a aquel ángel. Y una lectura tan linda, la que vamos a ver ahorita, que nosotros nos quedamos asombrados. ¿Sabe por qué? Porque es palabra de Dios. No es historia como leer un libro, como leer lo que es el diario. No, esta es palabra viva, palabra del Señor. Y cuando Herodes le iba a sacar, mire la gran sorpresa que se lleva. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, hermanos, que Pedro estaba durmiendo, hermanos, Pedro, digamos, estaba acostado acá y estaba un guardia allá y el otro guardia allá. Ahí estaban cuidándolo. Pero el que más lo cuidaba eran los ángeles del Señor. Ahí lo estaban cuidando a que no le pasara nada a Pedrito. Allí lo estaban cuidando. Y oiga bien, y dice la palabra del Señor, y Pedro estaba sujeto con dos cadenas. Hermano, o sea que tras de que lo habían refundido bien en la cárcel, que, hermano, para que Pedro saliera de allí tenía que pasar 4 puertas, 4 escuadrones de soldados, y lo tenían encadenado de pies y manos, todo para que no se escapara. ¿Por qué le habían, hermano, puesto tanta seguridad a Pedro? Porque ya Herodes ya sabía quién era Pedro. Ya Herodes ya sabía qué era lo que Pedro predicaba. Los apóstoles, en obediencia a la palabra del Señor, hermanos, continuaron después de Jesucristo predicando el bendito evangelio del Señor. Claro que a la hora de las horas, hermanos, a la gente no le gustaba. Como hoy en día a la gente no les agrada la palabra. Pero Dios nos permite continuar compartiendo la bendición de Dios. Oiga bien, el verso 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Mire, solo con la voz del ángel del Señor. Solo con la voz del... Es que, hermano, el poder de Dios se manifiesta, hermano. Aquellas hermanitas, aquellos hermanos de la iglesia de Jesucristo, Pedro estaba encarcelado y aquellas hermanas y hermanos orándole al Señor, diciéndole al Señor: sácalo de la cárcel, sácalo de allí para que continúe predicando tu palabra. Pero hoy en día, ¿qué pasa, hermanos? Que muchas hermanas, en vez de estar, hermanos, a la vanguardia, están clavadas en Facebook. Claro que si están viendo lo que es, verdad, la predicación, Dios les bendiga. Pero, verdad, si están en otras cosas, allí pues estamos mal, ¿verdad? Porque, como les decía, en lo que es el Facebook, lo que es las redes sociales, ¿verdad? Para muchos es de edificación para su vida, pero para otros es perdición, ¿verdad? Porque ni aún así no quieren ver lo que es la palabra del Señor, no quieren escucharla, pero tampoco quieren compartir con los demás. Porque cada uno de los que tienen Facebook tienen amigos que tal vez son evangélicos y otros que son amigos nada más,
pero, ¿verdad? Sabemos que ahí compartimos nosotros, otro puede alcanzar, ¿verdad?, la palabra del Señor. Entonces, hermano, el poder de Dios es tan maravilloso, porque dice que se presentó un ángel del Señor en la cárcel, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas, dice, cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Mire, hermano, le dijo que se atara las sandalias y que se envolviera en el manto y que lo siguiera. Y Pedro, en obediencia, pero según Pedro, ¿verdad?, podemos ver más abajo que según Pedro era una visión, según Pedro era un sueño, pero, ¿verdad?, el ángel del Señor así trabaja. Oiga bien, el verso 9: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Mire, Pedro todavía, ¿verdad?, él nunca pensó que era real. Nunca pensó que las cadenas, ¿verdad?, que las tenía, ¿verdad?, atadas a las manos, se le habían caído. Nunca pensó, ¿verdad?, que iba para afuera de esa cárcel. Y así el ángel del Señor, ¿verdad?, lo sacó hasta afuera. Sigamos leyendo. El verso 10: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Miren, el ángel que se encomendó de sacar a Pedro de la cárcel, lo sacó hasta donde Dios le dijo que lo iba a sacar. Luego viene Pedro y se quedó él solo y despertó, ¿verdad?, y volvió en sí. Y dijo Pedro: wow, o sea que no es un sueño, no es una visión, es algo real. Allí Pedro, ¿verdad?, se acordó del Dios a cual Pedro servía. Hermanos, y entonces Pedro, el verso 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hermano, lo que a Pedro le esperaba no era cosa fácil. No era cosa fácil. ¿Por qué el Señor lo sacó de allí? Porque aún no era el día de Pedro. Porque aún faltaba que continuara predicando la palabra del Señor. Entonces, hermanos, Pedro fue librado de la cárcel. Oiga bien, el verso 12: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Mire cuál era el trabajo que tenía la iglesia del Señor en aquel entonces. Pero ¿qué pasa hoy en día? Mientras muchos están pasando procesos, oiga bien, en lo que muchos están pasando pruebas, hay muchos que lamentablemente, en vez de estar clamándole al Señor, tal vez están, ¿verdad?, hablando de cosas que a Dios no le agradan. Pero podemos ver, hermanos, acá en Hechos capítulo 12, verso 12, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Miren cómo los encontró Pedro.
los encontró, hermanos, orando. Pero y hoy en día, hermanos, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Bueno, Dios lo sabe, el pastor no sabe nada, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero es una palabra, hermanos, en la cual nosotros tenemos que seguir al pie de la letra, porque eso es lo que Dios quiere. Que usted tiene un vecino que está preso y está preso injustamente, podemos clamarle a Dios y Dios lo saca de la cárcel. Pero si está preso, hermano, por algún delito que cometió, hay que seguir clamando también por él, porque no vamos a decir, no, asesinó, hay que dejarle la no. Tenemos que clamarle a Dios para que Dios lo saque, y lo saque, hermanos, convertido. Entró un ratero a la cárcel y cuando sale un hijo de Dios convertido a predicar el evangelio de Dios. Aunque hay muchos hermanos que en la cárcel, en medio de la aflicción, reciben a Jesucristo, pero luego después, cuando salen libres, se les olvida de dónde Dios los ha sacado. Pero muchos durante están presos, allí están diciéndole al Señor, sácame de esta cárcel, sácame, te voy a servir, voy a visitar una iglesia profética, voy a visitar una congregación. Pero cuando Dios los saca de ahí, ya no llegaron a la congregación, se desaparecieron. Pero ¿quién pierde allí? ¿Será que perdió Dios? No, el que pierde es uno de humano, porque uno es el necesitado de Dios. Entonces, hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos, hermano, que estar al pendiente de la palabra del Señor. Si un hermano ha caído en pecado, tenemos que clamar por aquel hermano que ha caído en pecado, para que se levante, para que reconcilie con el Señor. No, hermanos, a echarle arrancadilla para que continúe más refundido. Se muere en pecado aquel hermano, lamentablemente, ¿verdad? Usted pudiendo hablarle de la palabra del Señor, de que vuelva al camino de Dios, de que reconcilie con el Señor, y no haciéndolo, hermano, esa sangre va sobre nosotros. Entonces nosotros, nuestra misión, nuestra visión es clamar por aquellos que están pasando a tribulaciones. Es orarle al Señor por aquellos que están, hermanos, siendo apedreados, siendo, hermanos, matados. En otros países están matando a los cristianos. En otros países están asesinando a los cristianos evangélicos por predicar esta verdad. Aquí no, hermanos, aquí tenemos esta dicha. Tenemos esta dicha de hablar de la palabra del Señor, de decirle al amigo que se arrepienta y que venga a los pies de Jesucristo, que Cristo le ama. Tenemos, hermanos, esa libertad de poder predicar a través de las redes sociales, de predicar a través de este sonido que el Señor nos ha regalado para que la palabra llegue a los oídos de aquellos amigos hasta donde alcanza la señal, hermano, de este sonido. Entonces, pero puede llegar un momento en que se nos va a prohibir, que la bulla les ofende, que pueden crear una ley, que hagamos los cultos así nomás, sin lo que es verdad, sin aparatos, pero Dios es el que sabe, hermanos, cómo nos lleva. Entonces, hermano, el verso 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. De gran gozo, que reconoció la voz de Pedro, o quizás dijo que era el espíritu de Pedro, a que tal vez lo habían matado en la cárcel y el espíritu de Pedro estaba tocando la puerta. Entonces, oiga bien, la cual dice reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta.
Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella, oiga bien, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, oiga bien, es su ángel. Todavía ellos no habían creído, hermanos, de que Dios había sacado libre a Pedro. Muchos hermanos pueden estar así. Incluso, ¿verdad? Cuando Jesucristo, ¿verdad? Se les apareció a los apóstoles, de igual manera, había un incrédulo que le dijo, no, pues, mientras no me dejes meter la mano en tu costado o mi dedo en tu mano, no puedo creer. Así pues hay muchos. Dios haciendo el milagro y muchos, ¿verdad?, están con duda. No creo. No creo eso. Hasta que mis ojos no lo vean, no lo crean. Mira, así hablan muchos. Oiga bien, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Esta palabra, atónitos, alguien que no la sepa, hermano, discernir, dice que se quedaron como pasmados, como dundos, como admirados, que no lo podían creer, que sí verdaderamente era Pedro el que estaba en la puerta. Oiga bien, gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, luego dice, mire, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Mire, o sea que Pedro, hermanos, se unió en oración con aquel grupo que estaban orando en aquel lugar, hermanos, y luego pidió, ¿verdad?, que no hicieran escándalo, que él estaba libre, porque Herodes lo iba a llegar a buscar ahí. Pero luego él dijo, ¿verdad?, que se iba a ir a predicar a otro lugar. ¿Por qué? Era la ordenanza del Señor. Era la ordenanza del Señor. Si Dios a usted le ha dado ministerio de predicar, suelte la palabra, predique, hable lo que Dios ha puesto en su boca. No se detenga, pero comparta la palabra del Señor, porque Dios, eso es lo que le agrada, que prediquemos, que hablemos la palabra de Él, que hablemos del amor de Jesucristo. Hermano, es que el poder de Dios es tan maravilloso. Como decíamos al principio, sin oración no hay nada. Podemos tener cualquier problema en nuestros hogares, pero ¿qué es lo primero que hacemos? Es clamarle a Dios, orar a Dios para que Dios sane aquella dolencia. Orarle al Señor para que Dios tenga misericordia de aquel problema que hay en la familia. Muchos hermanos han tenido serios problemas con los pandilleros. Oiga bien, que tal vez les han mandado anónimos, que tal vez les han amenazado que si no le dan tanto de dinero que les van a matar la familia. Y muchos hermanos, como no tienen de dónde sacar dinero, se han puesto en las manos de Dios y le han dicho al Señor, aquí está mi vida, está la vida de mi familia. Si usted quiere, estos hombres van a hacernos daño, pero si usted no quiere, usted se va a encargar de esto. Cuando menos se acuerda, Dios, hermano, empieza a mandar a sus ángeles a defender a aquella familia. ¿Por qué? Porque está buscando de Él, porque está buscando de Él. Eso es lo que Dios quiere que nosotros estemos buscándole a través de la oración, a través de la lectura de la palabra del Señor. Así que, hermanos, llegamos hasta acá con este mensaje, y déjeme decirle que es una palabra tan linda para nuestras vidas. Podemos ver uno de los grandes milagros que Dios hizo con aquellos hombres, y de igual manera lo sigue haciendo con cada uno de nosotros.
¿verdad?, en este mundo. Así que nos gozamos en gran manera en estar, ¿verdad?, predicando y compartiendo la palabra desde acá, desde Gualache, ¿verdad?, Tecapán, Usulután. Vamos a venir en palabras de oración, gloria al Señor, ¿verdad?, y continuamos, ¿verdad?, invitando, ¿verdad?, a lo que es, ¿verdad?, a Liliana, ¿verdad?, que continúe con nosotros, ¿verdad?, que instruya, ¿verdad?, lo que es a su niña en el camino del Señor, ¿verdad?, porque ese es el mandato, eso es lo que Dios quiere, ¿verdad?, y sabemos que Dios va a tocar su corazón un día, ¿verdad?, y ella, ¿verdad?, va a decir: pastor, yo quiero reconciliar con el Señor, ¿verdad?, porque según, ¿verdad?, ella ya recibió a Cristo, ¿verdad?, gloria al Señor, pero sabemos que Dios sabe cómo lleva las cosas, y Dios le está dando la oportunidad de que esté con nosotros una vez más, por primera vez acá en este lugar, ¿verdad?, y yo espero que no sea la última vez, que continúe con nosotros, que Dios sabe, ¿verdad?, cuándo va a traer a su compañero de vida, ¿verdad?, a Dimas. Hay que clamar mucho por él, por esta familia, por su niña, gloria al Señor, porque Dios es grande y poderoso. Vamos a venir en palabras de oración. Padre amado que estás en gloria, gracias le damos en esta maravillosa tarde. Le pedimos, Dios mío, que sea usted fortaleciendo nuestra vida día con día, que sea usted, Padre amado, guiando nuestros pasos a toda verdad, a toda justicia, Dios mío. Oh Padre Santo, le pedimos que sea usted bendiciendo la vida de cada uno de los hermanos que nos están viendo a través de Facebook. Oh Padre Santo, los hermanos que nos ven a través de Instagram. Oh Padre bendito, aquellos que nos van a ver a través de YouTube, Padre amado, aquellos amigos, Padre bendito, que han escuchado tu palabra, que sea usted bendiciendo sus vidas día con día, que sea usted tocando esos corazones, Dios mío, para que puedan arrepentirse de su mal camino y puedan reconocerte como su Salvador, Dios mío. Oh Padre Santo, gracias te damos en esta tarde, así como los trajo con bien a este lugar, así mismo llévanos de regreso a nuestros hogares. Oh Padre Santo, tú eres grande y poderoso, Padre bendito, confiamos en usted, que así como nos ha traído con bien a este lugar, así mismo usted nos va a llevar de regreso a nuestros hogares. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están presentes en este lugar, y llévalas con bien hasta sus hogares, Padre bendito. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si puedes, siéntese un ratito, vamos a cantar, ¿verdad?, lo que es el cántico. Pero antes, ¿verdad?,